Bueno, pues vamos a hablar, el doctor Casasco y yo vamos a hablar sobre el tratamiento endovascular de las fístulas antevenosas durares intracraneales. Para eso hemos decidido dividirnos la charla. Yo comenzaré con una brevísima introducción, porque todos sabemos ya lo que es una fístula arteriovenosa dural, lo de las conexiones anormales entre arteria y vena, con SUNT, con la química variable, todo esto en este contexto en el que estamos hablando, pues no necesitamos recordárselo a nadie, como tampoco tenemos que recordar, pero lo voy a hacer, la clasificación de Cognat, ¿no? Que las divide, pues es una clasificación que es muy práctica desde el punto de vista del tratamiento endovascular y también tiene sus implicaciones pronósticas. Como sabéis, se dividen en fístulas tipo 1 y tienen un curso clínico benigno, es decir, que es prácticamente publicable, una de estas que sangran y que solamente se deben tratar, teóricamente, si dan clínica no tolerable, ¿no? Como un soplo intenso, por ejemplo, que el paciente no sea capaz de tolerar. Estas fístulas se producen entre una arteria y un seno venoso y se mantiene el flujo anterógrado por el seno. Las tipo 2A tienen un riesgo de sangrado también extremadamente bajo, se consideran fístulas de curso generalmente benigno, de nuevo no se tratan salvo tener clínica intolerable, pueden dar en ocasiones hipertensión intracraneal, sobre todo cuando el seno contralateral es hipoplásico o presenta estenosis, y en estas fístulas lo que tenemos es un flujo anterógrado, pero también reflujo hacia otros senos, pero sin llegar a llenarse las venas. Cuando se rellenan las venas hablamos de fístula 2B, y si hay reflujo por el seno y además por la vena, pues fístulas 2A más B. En estos casos puede haber hipertensión intracraneal en el 20% de los pacientes y el riesgo de sangrado oscila entre el 10 y el 20%. Estas ya no son tan benignas. Las fístulas tipo 3 son las que se producen directamente sobre una vena, el riesgo de sangrado ya es más alto, es del 40%, y en las tipo 4 es eso mismo, solo que además tenemos dilataciones venosas en forma de ectasias o de aneurismas. Aquí el riesgo de sangrado es ya muy alto, es del 65%. Por último, Cognat escribió a las fístulas tipo 5, que son las que se producen sobre un seno, y el reflujo hacia las venas se produce fundamentalmente hacia venas perimedulares, un reflujo descendente por venas perimedulares. En este caso, la clínica que va a destacar es la de la mielopatía, que además suele ser progresiva y que se presenta incluso en el 50% de los casos. Es decir, es una patología también grave. Las opciones terapéuticas endovasculares, obviamente, son la embolización por vía arterial y la embolización por vía venosa. La embolización por vía arterial tiene que ser con embolizantes líquidos no adhesivos, porque es con la que vamos a conseguir el objetivo final, ¿no? Que es ocluir la fístula, incluyendo el pie de vena, e idealmente incluso refluir desde ahí a otras referencias. O bien la embolización por vía venosa, que pasa por el sacrificio del seno, siempre que hayamos comprobado previamente que el cerebro no está usando ese seno para el drenaje cerebral. Yo lo que voy a hacer va a ser presentar 5 casos de fístulas de la 1 a la 2A más B, y posteriormente el doctor Casasco pues, nos hablará de otro tipo de fístulas y de lo que él considere oportuno. En cada caso que voy a poner voy a dejar un mensajito o algo que yo he aprendido o nosotros hemos aprendido con ese caso. Son casos todos que hemos hecho en los últimos 6-7 años en nuestro hospital. Comenzamos con un caso de una mujer de 61 años con una cefalea de 6 meses de evolución asociada a un acúfeno pulsátil izquierdo. En la resonancia que se realizó se vio una imagen compatible con fístula de agujero ranado posterior, por lo que hicimos el cateterismo. Aquí tenemos la inyección en la arteria vertebral, en la que vemos una fístula rápida hacia la región del agujero ranado posterior con relleno retrógrado del seno transverso correspondiente, incluso relleno del seno longitudinal y paso al seno contralateral. Y lo que no vemos es flujo anterógrado, no vemos progresión anterógrada por ese seno. Realizamos la inyección y como suele ser habitual en este tipo de fístulas, hay más aferencias, tanto desde carótida interna como desde carótida externa. En este caso, en el que el seno no se estaba utilizando, lo que nosotros decidimos fue hacer un sacrificio de este seno, tapar el pie de la vena y acabar así con la fístula. Bueno, pues como lo hicimos, aquí tenemos la inyección desde la carótida externa, la misma situación. Lo que hicimos fue un abordaje por vía venosa, aprovechando la sustracción del equipo de la angiografía. Hicimos una punción una punción ascendente en la vena yugular interna. Habitualmente nosotros preferimos el abordaje yugular directo sobre el abordaje femoral, nos permite más soporte, sobre todo si tenemos que llegar lejos dentro del sistema venoso, pues es mejor. Hicimos la sustracción, pasamos un microcatéter y si os fijáis pasamos un segundo microcatéter.
comprobamos la posición, que estamos en el sitio adecuado y comenzamos a rellenar el seno con espirales de platino. Todos los que hayamos manejado ese tipo de patología así, hemos tenido la experiencia de que comenzamos a meter las espirales de platino y en un momento dado a las espirales de platino les cuesta meterse en el seno, empiezan a venirse hacia atrás y nos van trayendo hacia atrás el microcatéter. Esto puede tener un problema, que es que en un momento dado lleguemos a una zona del seno donde sepamos que debería estar la localización teórica, por ejemplo, de la vena de la B. Si no queremos que esto siga yendo hacia atrás y todavía cuando hacemos las series persiste la fístula, una opción, que es el mensaje que quiero yo dejar con este caso, es haber dejado previamente el otro microcatéter en una posición más distal, que no se ha visto empujado hacia atrás por la colocación de los coils, de manera que ahora, si vemos que cuando metemos los coils, todos los coils tienden a venirse hacia la región de la tórcula, podemos inyectar Onyx u otro tipo de etilil vinil alcohol, FIL, Squirt, lo que queramos, para acabar la fístula desde aquí, porque los coils nos van a proteger, evitando que el EVO se nos escape por el sistema venoso y podremos terminar la fístula con mucha facilidad. Esto ya no sería posible si solamente hubiéramos metido un microcatéter, porque el microcatéter hubiera quedado en esta posición demasiado proximal y podríamos correr el riesgo de que el EVO se quedara únicamente aquí y no progresase hasta esta zona y transformásemos incluso, si hubiéramos tenido aquí un drenaje venoso cortical, una fístula tipo 2A en una fístula tipo 2A más B o 2B. Entonces, esto es lo que hicimos. Aquí tenemos el microcatéter que habíamos dejado distal. Al inyectar el EVO, se ve que se localiza en la región que ha quedado translúcida entre las espirales de platino. Este es el resultado final con cierre completo de la fístula. Entonces, el mensaje de este primer caso sería en pensar en la posibilidad de combinar coils y EVO en las embolizaciones venosas de tratamientos de fístulas con arteriovenosas durales. Cuando hacemos esto, o cuando pensamos que esta puede ser la solución, facilita mucho la vida el meter de entrada dos microcatéteres, uno para los coils y otro para el EVO, para mantener la posición. Esto solventa la pérdida de posición del microcatéter, que normalmente se va retrayendo, como hemos visto en el caso anterior. Vale, pues pasaríamos al segundo caso. El segundo caso es un varón de 68 años, anticoagulado con un anti-10, por una fibrilación auricular, que presenta un cuadro brusco de cefalea, disartria y vómitos con disminución del nivel de conciencia. Se realiza un TAC craneal, obviamente, ante esta sintomatología. Observamos un hematoma, región gremiana. Y se completa con un angio-TC. En el angio-TC ya empezamos a observar estos vasos por aquí, que en la región entre la tórcula y el seno recto, que nos indican que probablemente haya una fístula en esta localización. Y vemos esta dilatación venosa aneurismática. En este caso, los neurocirujanos nos solicitaron la arteriografía y una embolización, si era posible, para controlar el punto de sangrado, porque en aquel momento el paciente estaba estable y no requería un tratamiento quirúrgico que luego sí que requirió. Hicimos la arteriografía, ramas de la meningia posterior parece que van a esta zona. Tenemos algo que parece venir de la carótida externa hacia la región del seno recto. Se confirma cuando hacemos una serie más selectiva. La fístula, la localización aparente del seno recto y nada, apenas se ve seno recto y luego enseguida se empieza a ver la vena. Desde el lado contrario tenemos lo mismo, es decir, desde ambos lados tenemos relleno, desde ambas ramas, y son ramas occipitales, ¿no? Bueno, cualquiera que haya hecho embolizaciones en esta localización y haya intentado progresar por las arterias occipitales, ha descubierto la dificultad de estos últimos centímetros de recorrido, porque suelen ser trayectos muy tortuosos. Además, es una arteria que habitualmente pasa como aquí, que es una arteria de gran calibre, que empieza a tener reflujo de forma muy rápida y que a veces con una inyección desde aquí, pues el resultado que obtienes no es especialmente bueno y te obliga a ir por el otro lado. Buscando, no veíamos claramente un aporte meningio hacia esta fístula arteriovenosa. Y lo que hicimos fue buscarlo de forma proactiva.
entramos en la meningia media y buscamos a ver si entrando por la meningia media y forzando la inyección veíamos una conexión de esa meningia media con la fístula. Y lo encontramos. Entramos por la meningia media, llegamos muy distales, hicimos la inyección y descubrimos que había conexión con la fístula. El mensaje de este caso es este: si encuentras una meningia media, utilízala. Habitualmente es la mejor ruta disponible. En este caso lo hicimos así. Empezamos a introducir el EVO y fijaros que con una inyección únicamente a través de esta meningia que aparentemente no participaba, empezamos a tener reflujo hacia una arteria occipital, hacia la otra arteria occipital y logramos incluso también, hacia la arteria meningia posterior. Ojo con estos reflujos, si no te fijas en ellos y siguen, pueden llegarte hasta la arteria vertebral y tener un disgusto, entonces hay que estar muy atento y para eso el biplano ayuda muchísimo. Y pues confirmamos la desaparición de la fístula en las inyecciones en las diferentes arterias, con una sola inyección desde una meningia que aparentemente no participaba hasta que la buscamos de forma activa. El mensaje de este caso sería que merece la pena buscar la meningia media. Si la tenemos, casi siempre suele ser la mejor ruta disponible. Y si no la tenemos, no cuesta nada hacer un mínimo intento de cateterizarla y hacer una serie ultraselectiva, porque a veces en la serie ultraselectiva te vas a encontrar lo que no has visto en la serie en general, por el fenómeno de robo de otras arterias. Pasamos al tercer caso. El tercer caso sería un paciente de 48 años con una cefalea frontal derecha, tipo pinchazo, irradiado mandíbula, asociada a atosis de leche y fotofobia, sin lagrimeo, sin rinorrea, de 1 año de evolución. En ocasiones presentaba también visión borrosa en el ojo derecho de forma transitoria. El paciente consultó o fue derivado hacia neurología porque la cefalea era cada vez más frecuente e intensa. Acudió a neurología, que solicitó una resonancia magnética donde se vieron datos de fístula arteriovenosa dural, por lo que nos mandaron al paciente para cateterismo. Comenzamos con la serie selectiva de la arteria carótida externa, donde vemos una fístula a través de ramas de la arteria occipital, una fístula tipo 1, no tenemos reflujo. Aquí la vemos en proyección antero-posterior. Hablándolo con los neurólogos, ellos pensaban que la cefalea podía estar al menos parcialmente causada por este motivo y decidimos darle una oportunidad a la embolización, en este caso para ver si el paciente mejoraba con la resolución de la fístula. Lo primero que nos planteamos fue hacer un abordaje por vía arterial. La navegación por esta arteria fue muy sencilla, obviamente es una arteria muy fácil de coger. Lo que nos resultó más complicado fue hacer esta primera curva de aquí y lograr progresar distalmente para alcanzar una posición más o menos distal. Y para esto nos ayudamos de un balón en esta posición. ¿Estáis viendo mi cursor? Sí, se ve perfectamente. Vale. Aquí tenemos el balón hinchado que nos ayudó a progresar con el microcatéter hacia una localización más distal. Y una vez hicimos esto, hicimos un abordaje además venoso para colocar un balón de remodelado en el seno. Colocando el balón de remodelado, un balón de remodelado un poco especial, que es el Copérnico, en este caso era un Copérnico 8x80, creo recordar, o el 10x80. Ahora mismo son los dos que están disponibles. Siempre es útil utilizar el más grande que tengas disponible en ese momento, porque el seno, como habéis visto antes, es un seno bastante grueso. Hinchando el balón, la idea es introducir el líquido embolizante no adhesivo, el EVO que sea, tanto FIL como ONIS como SQUID, de manera que alcance el punto fistuloso, pero no invada de forma significativa el seno, evitando la oclusión del mismo. Con esto podemos preservar el seno, que bueno, si lo ha puesto la naturaleza ahí, pues para algo estará, ¿no? ¿Cuál es el cuidado fundamental que tenemos que tener con estas embolizaciones? El cuidado fundamental que tenemos que tener con estas embolizaciones es que podemos tener paso del EVO alrededor de la pared del balón de remodelado. Esta es la que se conoce como la técnica de la salchicha de Essen, ¿no? Porque prácticamente todo lo que utilizamos la aprendimos en Essen con René Chapot. Pues puede ocurrir que el paso de este EVO a través de la pared del seno, protegida por el balón, y que puede resultar difícil de ver por el hecho de que el balón está hinchado, pueda progresar hacia la localización de la vena de la B y empezar a rellenar la vena de la B. Y entonces podemos tener un problema. Una fístula que no tenía un riesgo alto de sangrado
lo podemos transformar en una oclusión de la vena de la B que puede tener consecuencias catastróficas, ¿no? Con un hematoma temporal enorme y cosas así que ya todos sabemos. Entonces, merece la pena haber hecho un estudio angiográfico completo, tener bien claro dónde se localiza la vena de la B y dónde se puedan localizar otras venas que vayan a drenar en el seno que estamos tratando y evitar el reflujo desde el seno hacia esas venas para no tener complicaciones. Este es el resultado. Al deshinchar el balón se ve muy bien que por la pared del seno siempre pasa algo de ónix. Y este es el resultado final, la fístula cerrada desde la carótida externa, y cuando hacemos inyección en la carótida interna se ha recuperado por completo el seno y ahora tiene un flujo totalmente normal. Este paciente fue especialmente bien, desaparecieron sus cefaleas y no las ha vuelto a tener. Ahora ya casi 2 años después del tratamiento sigue sin tener cefaleas. Así que probablemente sí, no, está claro que algo tenía que ver la cefalea con su fístula, ¿no? La inyección contralateral vemos lo mismo. Y en la inyección en la vertebral, lo mismo de nuevo. El tercer mensaje, pues si podemos mantener el seno permeable, merece la pena intentarlo. La técnica de la salchicha de Essen es bastante sencilla, sobre todo en el seno transverso. Estos balones es muy fácil navegarlos hasta esa posición, nos va a proteger el seno y el único cuidado que tenemos, o el mayor cuidado que tenemos que tener desde mi punto de vista, es el evitar el relleno retrógrado de venas por este paso de EVO alrededor de la pared del seno venoso que nos pueda dar lugar a una complicación. El cuarto caso, penúltimo, es el de un varón de 75 años sin antecedentes de interés que acude a neurología derivado desde el centro de salud por un deterioro cognitivo rápidamente progresivo de unos 10-12 meses de evolución. El neurólogo, la neuróloga en este caso, hizo la valoración del paciente, le pareció que ahí había algo más, solicitó una resonancia magnética y se vio una congestión venosa significativa y datos que orientaban hacia una fístula arteriovenosa cerebral. Realizamos la arteriografía cerebral y esto fue lo que nos encontramos. Vemos una fístula, en principio tipo 2A, no parece haber reflujo hacia venas superficiales, sí que hay reflujo hacia el seno recto y hacia el seno longitudinal superior y el seno transverso contralateral. Aparentemente no hay flujo anterógrado a través de ese seno y encima nos encontramos con que el seno contralateral está raro, con zonas de estenosis, irregularidades. Aquí lo vemos en la proyección lateral. Aquí se ven algunas venitas también. Bueno, en este caso lo que intentamos hacer fue, al ver que con la inyección en la carótida interna había una dificultad para el drenaje venoso, probablemente provocada por la fístula, pero que seguro que también facilitada por la presencia de la estenosis del seno en el lado contralateral, pues lo que hicimos fue una recanalización del seno que comprobamos en el cateterismo que estaba ocluido. Lo hicimos con una guía y primero unos balones de angioplastia de 3×20, con los que fuimos recanalizando el seno, haciendo una angioplastia en el seno ocluido, y luego pasamos un Copérnico, en este caso, de 8×80 para realizar de nuevo la técnica de la salchicha de Essen. Aquí subimos el microcatéter, 2 microcatéteres a través de la arteria meningia media, que era una de las referencias fundamentales. Colocamos unos coils para hacer una técnica más del castor que de la olla a presión, porque no llegamos a meter histoacril. En este caso lo hice con mi compañero Chema Navasa. Pusimos aquí una serie de coils para preservar el reflujo e impedir el reflujo. Y con el balón primero hinchado en la posición más distal y luego acercando en la posición más proximal, fuimos haciendo un relleno con el que conseguimos este resultado que veis aquí. La inyección de la carótida interna, no se ve la fístula y se vuelve a ver el seno transverso sin que tenga un flujo especialmente elevado, pero bueno, un flujo, al menos un flujo anterógrado por aquí. Ya que teníamos en esta localización el balón, aprovechamos para dilatarlo varias veces en el seno contralateral para mejorar un poco la situación. Y en este caso no colocamos un stent. Estuvimos tentados de dejar colocado un stent para intentar evitar esto, pero bueno, como vimos que había flujo por los dos senos transversos, pues nos decidimos darle una oportunidad a esos senos. La inyección en la vertebral de nuevo demuestra permeabilidad
los dos senos con flujo anterógrado. El paciente tuvo una mejoría clínica espectacular, volvió a su estado basal, al estado que tenía un año antes, en apenas unos días, y desaparecieron la clínica acompañante que tenía de soplo y de cefalea. El mensaje en este caso es que si el seno permeable es hipoplásico o presenta estenosis, es posible y recomendable, si se puede, y es sencillo hacerlo, repermeabilizar el seno ocluido y protegerlo con la salchicha de ese, porque si lo repermeabilizamos y luego lo volvemos a cerrar al realizar la embolización, pues no hemos conseguido nada. El último caso que presento es el de una mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión e hipercolesterolemia, que presenta una clínica de enrojecimiento ocular izquierdo progresivo sin prurito, de 3 meses de evolución, y que las 2 últimas semanas asocia exoftalmos y diplopia. Ya con esta sintomatología prácticamente todos estamos pensando en una fístula arteriovenosa dural cavernosa. Se realizó un TAC para confirmar esta sospecha clínica y se dieron datos sugestivos de esta patología con un marcado engrosamiento de la vena oftálmica superior izquierda. Por este motivo nos derivaron a la paciente para hacer una arteriografía cerebral. Se ve una fístula arteriovenosa dural de bajo flujo en la región del seno cavernoso con drenaje hacia la vena oftálmica superior que está engrosada. La fístula arteriovenosa dural cavernosa es un tipo especial dentro de las fístulas arteriovenosas durales, ya que no encaja fácilmente en la clasificación de Coñar, porque no tiene drenaje ni anterógrado ni retrógrado a través de ningún seno, tampoco tiene drenaje hacia venas superficiales. El drenaje habitualmente suele ser hacia una vena oftálmica, provocando hipertensión en la región orbitaria y pudiendo llegar a deteriorar la agudeza visual incluso. En este caso el objetivo es el mismo, es cerrar el pie de la vena, y habitualmente el tratamiento casi siempre pasa por la oclusión del seno cavernoso. En la proyección lateral vemos lo mismo, seno que se rellena por pequeñas ramas muy provisorias de la carótida interna y que drena en exclusiva hacia la vena oftálmica superior, no viéndose un drenaje, no viéndose permeabilidad del seno petroso inferior. Habitualmente la vía más cómoda para llegar al seno cavernoso suele ser la vía del seno petroso inferior. Cuando no la encontramos, merece la pena intentar recanalizarlo. Y una cosa que he comprobado en los últimos años, sobre todo mi compañero Alberto Gil le encanta hacer recanalizaciones de senos petrosos inferiores y lo hace realmente bien. Y merece la pena ser insistente, porque cuando se insiste en un gran porcentaje de casos en los que piensas que no lo vas a conseguir, finalmente lo consigues. La forma de conseguirlo mejor es, de nuevo, con el abordaje directo de la yugular interna, porque vas a tener más capacidad para empujar el material y vencer la resistencia del seno ocluido. Si te apoyas, además de con el catéter guía, con un catéter largo de diagnóstico para poder pasar a través de él la guía de 0,35 e ir poco a poco horadando ese seno petroso, haciendo un pequeño camino por el que luego podamos meter el microcatéter, pues todo eso se facilita. El microcatéter cabe perfectamente a través del propio catéter de diagnóstico de 5 French. Una vez que has conseguido empezar en el seno petroso, es relativamente, casi siempre, una vez que has conseguido entrar un poquito, vas a conseguir llegar hasta el final. Hay que comprobar en series que estamos localizados en el seno cavernoso, y en este caso optamos por rellenar ese seno cavernoso con unas gotas de Evo. De nuevo hay que tener cuidado, porque el seno cavernoso es, digamos, una de las grandes estaciones centrales de las venas. Conectan un montón de estructuras venosas con el seno cavernoso. El embolizante líquido podemos correr el riesgo de que pase a otras venas y provocar una dificultad de drenaje venoso. Y siempre que cerremos un seno cavernoso tenemos que tener el cuidado, tanto si es una fístula dural cavernosa como si es una fístula cavernosa directa por un traumatismo, que es una patología completamente distinta, pero en ambos casos, si cerramos lo que no toca, podemos transformar una fístula que es benigna para el encéfalo en una fístula maligna para el encéfalo si redirigimos el flujo hacia el seno parietal, hacia la vena simbiana o hacia alguna de las adherencias al seno cavernoso. En este caso, logramos cerrar el seno cavernoso, terminando con la fístula, como se comprueba en estas dos series, ¿no? Fístula completamente cerrada, con unas gotitas de olis. El mensaje aquí: las fístulas arteriovenosas durales cavernosas, aunque el seno petroso esté trombosado, suele merecer la pena intentar recanalizarlo. Habitualmente es posible si se insiste
y puede ser una vía de acceso muy directa. A nosotros el método que más nos funciona es hacerlo con el catéter guía, hacer punción directa, mejorar el introductor en la vena yugular interna, catéter guía, catéter de diagnóstico largo y guía de 0,35, poco a poco ir abriendo y luego pasar al microcatéter. Cuando esto no es posible, hay otras montones de vías alternativas. El seno cavernoso tiene múltiples aferencias, es una de las estructuras más interesantes, a mí de las que más me gusta estudiar en anatomía intracraneal, y hay múltiples vías de abordaje. En este caso, por ejemplo, en el que tenemos una fístula que drena por la vena oftálmica superior, de ahí a la vena angular, vena facial, vena yugular externa, y que no hubo manera de repermeabilizar el seno petroso inferior, pues lo que hicimos fue aprovechar esta autovía que se nos presentaba aquí, desde la vena yugular externa, angular, oftálmica superior. Este caso es un caso reciente que hicieron mis compañeros Eduardo Torres y Alberto Gil la semana pasada. Llegaron al seno cavernoso, lo cerraron y lograron la oclusión completa de la fístula. En otros casos, por ejemplo en este caso de aquí, la fístula se localiza muy adelante en el seno cavernoso, es muy poco probable y de hecho no conseguimos recanalizar el seno petroso y llegar desde el seno cavernoso, con lo cual ni lo intentamos. Teníamos una buena aferencia a través de la vena oftálmica y la vena angular. La vena angular estaba aquí llamándonos desde lejos, así que lo que hicimos fue pincharla directamente, aprovechando la escopia y la sustracción de la escopia con una Avocat. Pinchamos la vena angular, en este caso la pinchó mi compañero Chema Navasa al primer intento que hizo, lo consiguió meter la Avocat aquí. Pasó el microcatéter, lo dejó en el pie de vena, lo dejamos en el pie de vena, metimos aquí unos coils y se acabó la fístula. En otro caso más, también similar, pero que incluso era más complicado porque todo esto todas estas tortuosidades externas hacían muy difícil que se pudiera abordar la vena angular. Lo que decidimos fue solicitar ayuda a nuestros compañeros en este caso de cirugía maxilofacial, que nos expusieron la vena oftálmica superior, y aquí me costó un minuto pinchar la vena oftálmica superior. Con la vena expuesta pues no me costó nada. Pinché ahí, coloqué una Avocat, a través de la Avocat coloqué el microcatéter y de principio a fin esta intervención duró 25 minutos. Cerramos un par de coils y se acabó la fístula. En resumen, de los casos que he presentado, recordemos que la arteria meningia media, si se puede, pues es la mejor vía para acabar habitualmente por vía arterial con las fístulas arteriales naturales. Si queremos utilizar o preveemos que podamos tener que utilizar una combinación de coils y EVO, porque el seno sea muy grande o por lo que sea, para sacrificar el seno, pues es muy práctico el utilizar dos microcatéteres para evitar el kickback, esta retracción del microcatéter por el que metemos los coils, que luego nos deja sin posibilidad de meter el EVO. Recordar la técnica de la salchicha de Essen para preservar los senos, incluso para recanalizarlos cuando están ocluidos, y que esto merece mucho más la pena todavía si el seno afectado es el dominante y el otro es un seno hipoplásico. Y recordar por último que en la fístula arteriovenosa del seno cavernoso, el seno petroso inferior suele ser la mejor vía, merece la pena intentar recanalizarlo, pero si no se puede recanalizar, pues hay múltiples otras vías y podemos ser muy imaginativos con esta patología. Y yo sin más, pues doy paso al doctor Casasco. Entonces, siguiendo luego de lo que ha presentado Andrés, que pienso que nos vamos a poder coordinar bastante bien, simplemente recordar, dado que esta es una reunión bibliográfica, ¿no es cierto? Hay algunos datos de la bibliografía que son contundentes con respecto a las fístulas durales de alto riesgo, o sea, donde hay venas corticales de por medio, ¿no es cierto? Recordemos que hay un riesgo anual de mortalidad del 10,4%, con un 8,1% de riesgo anual de hemorragia y un 6,9% de riesgo anual de déficit neurológico focal. O sea que estamos frente a una patología de realmente alto riesgo. Estos son los esquemas que había hecho en su momento para la publicación Christophe, donde
En resumidas cuentas, se veía que justamente, como bien presentó Andrés, en las fístulas de tipo 2B, ¿no es cierto?, ya cuando hay un reflujo hacia venas corticales, está indicada la embolización por vía venosa o la embolización por vía arterial con líquidos no adhesivos, con o sin preservación del seno dural. No voy a insistir en esto, que ya fue perfectamente presentado. Ahora, en la del tipo 3, 4 y 5, hay los non-adhesive liquid embolic agents, ¿no?, los NALEAs, por eso los llaman así. El objetivo es justamente el que ya conocemos todos, es ocluir el origen de la vena de drenaje o el drenaje venoso primario. Había un artículo que fue publicado por el grupo de la Pitié, Salpêtrière, donde mostraron justamente que el riesgo de resangrado en las 2 semanas siguientes a la primera hemorragia se evaluó prácticamente en un 35%. Esto indica justamente la urgencia con la cual se deben tratar estas fístulas cuando se manifiestan a través del sangrado. Fíjense, esto es una fístula que en el año 2003 había hecho una pequeña hemorragia subaracnoidea a nivel del valle silviano. El angiotac mostraba que efectivamente había una sospecha alta de que fuese una fístula dural con drenaje venoso cortical y con venas ectásicas. En ese momento se dijo, bueno, vamos a esperar que se reabsorba la hemorragia y ya luego se le hará el tratamiento. Pues el resultado fue que 2 semanas más tarde, sin haber tratado a este paciente, sangró. Así que esto hay que considerarlo no como una malformación arteriovenosa pial, en las cuales a veces, ¿no es cierto?, si no hay efectos o no hay problemas de tipo arquitectural, se podría llegar a esperar para embolizarla. En estos casos no es conveniente, es mejor embolizarlo lo antes posible. Yo me voy a centralizar en, no diciendo tipo 3 esto, tipo 4 esto, tipo 5, sino más que nada en las cosas en las cuales tenemos que tener cuidado en la estrategia de embolización. Una de ellas, las anastomosis peligrosas. Esto es hace años, ¿no es cierto?, donde veíamos una fístula que corresponde a la región del ala del efenoides, pero esto está en vecindad con la órbita, o sea, en la parte anterolateral de la órbita, y vemos aquí en una lateral que es una fístula dural de tipo 3, ¿no es cierto?, con un drenaje a vena cortical directo, o leptomeningia y vena cortical, pero nutrido fundamentalmente por la meningia media, donde a la altura de lo que es la anastomosis meningo-orbitaria o la anastomosis meningo-lagrimal. También hay una participación de maxilar interna, pero ven que fundamentalmente es meningia media. Y esto se comprueba justamente viendo que con la carótida interna se ve perfectamente que hay un relleno de esa misma vena que está lavada, pero que viene a través de la arteria oftálmica, justamente a través de las anastomosis con la arteria lagrimal. Ahí tienen la típica anastomosis, esta es la arteria meningia media y la anastomosis meningo-lagrimal, que puede reunirse con la oftálmica perfectamente. Esto es un angiotac realizado de manera súper selectiva que muestra también la anastomosis meningo-lagrimal. O sea que en aquella época no teníamos un uso rutinario del Onyx, y para evitar esas anastomosis tratábamos justamente de hacer vías de abordaje venoso, con lo cual evitábamos tener ese tipo de problema, ¿no es cierto? Aquí es un abordaje venoso que llega a través de vena pial hacia la zona donde se encontraba el punto de fístula, y colocando 2 o 3 coils, como ven aquí, se podía obtener este tipo de resultado, o sea, con una oclusión de la fístula sin tocar la anastomosis meningo-lagrimal, ni tampoco tocar a la arteria oftálmica, la cual vemos cómo desaparece el aporte a la fístula y se cura. Pero hoy en día ya no prácticamente no es necesario hacer este tipo de técnicas para este tipo de fístulas.
porque hoy en día, utilizando los embolizantes no adhesivos, con la inyección lenta de estos embolizantes, podemos llegar a controlar las anastomosis eventuales con la oftálmica. Pero tenemos que respetar ciertas reglas. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo tipo de fístula, más compleja porque ahora tiene más flujo, ¿no es cierto? Está irrigada por la meningia media en la zona justamente de la anastomosis meningolagrimal, y vemos que la oftálmica participa a través de estos ramos a la misma fístula. Pero teniendo en cuenta los drenajes venosos, ven que aquí incluso era bastante complicado intentar una vía venosa, o sea que realmente la indicación estaba en la vía arterial. Vía arterial que tenemos que cumplir ciertas reglas, como dije antes, o sea, las reglas son: primero, cateterismo superselectivo, lo más selectivo posible. Segundo, hacer la inyección de los líquidos no adhesivos del EVO o similares directamente en la zona de fístula, pero con control, con roadmap de la arteria oftálmica, para poder entonces controlar mucho mejor el pasaje eventual hacia estas anastomosis. Ven que al final se logra hacer un buen cast, y además ven aquí la zona de anastomosis con la arteria oftálmica, que porque se rellena muy lentamente podemos controlarla siempre y cuando tengamos un buen road mapping. Entonces aquí vemos el resultado final, donde se controla la fístula y se mantiene la permeabilidad de la arteria oftálmica. Pero para poder hacer eso tenemos que tenerla en cuenta, y eso es el mensaje que quería dejar. No me voy a extender en la fístula del seno cavernoso porque de esto ha hablado perfectamente Andrés. Lo que sí, tengamos bien en cuenta, para la gente que tiene menos experiencia, que a todo precio hay que evitar la embolización por vía arterial. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? El abordaje venoso y oclusión del seno con coils es lo que ya se ha dicho, las varias vías de abordaje, y utilizar de preferencia la vía de abordaje más permeable y dilatada. Y, por supuesto, si los drenajes habituales están ocluidos, intentar recanalizar el seno petroso inferior. Fíjense esta fístula dural de seno cavernoso, con un componente anterior, un componente posterior. Todos los senos aquí están permeables, y vemos de frente que están las dos venas faciales, angulares, los dos senos petrosos inferiores, hay senos intercavernosos, o sea, coronarios hacia el otro lado, o sea que aquí hay acceso por vía venosa. Si vemos en detalle la vascularización, vemos que la carótida interna participa por ramos clivales, por ramos intracavernosos, ramos tentoriales, ramos recurrentes de la oftálmica, y vemos que la maxilar interna participa a través de la meningia media, a través de la meningia accesoria y a través de la arteria del agujero redondo mayor. Entonces, claro, quien no tenga mucha experiencia en esto, dice, a ver, ahí está. Dice, bueno, podemos, si se ve muy bien, ¿no? Podemos inyectar por vía arterial. Pero esto que ven aquí es las anastomosis, justamente, que existe entre la arteria del agujero redondo mayor, la arteria meningia accesoria, la arteria meningia media, la arteria recurrente de la oftálmica. Todas van ¿a dónde? Van al tronco inferolateral, y del tronco inferolateral, ¿con quién se conecta? Con la carótida interna. O sea que si nos aventuramos a ir por vía arterial y hacerlo como si fuese cualquier otra fístula dural, probablemente al final de la embolización nos encontremos con el ónix o similares en la carótida interna. Así que la vía venosa es fundamental en estos casos. Aquí se cateteriza la parte anterior a través del seno petroso inferior. Después de colocar algunos coils, se pasa, ven que ya no está más el drenaje hacia las venas oftálmicas, y entonces pasamos al segundo compartimento, donde se colocan otra vez la otra parte de coils, y ahí vemos el seno ocluido y la desaparición de la fístula,
incluso con una conservación en isocorriente de las venas oftálmicas superiores e inferiores. Siempre que sea posible, embolizar a través del pedículo menos peligroso y más accesible. Esto es, parece una perogrullada, pero realmente hay que buscar cuál es el menos peligroso, cuál es el más recto, cuál es el que sea de acceso más fácil, porque esto va a permitirnos hacer las cosas mucho más rápido y mejor. Fíjense, esto es una fístula de la región del agujero condilio, del canal condilio, y vemos aquí en lateral se aprecia mal, pero en anteroposterior vemos que está irrigada por un ramo meningio anterior que viene de la vertebral, por pequeños ramos perforantes que vienen en paralelo a la vertebral y que van al mismo punto de fístula, y por la faringe ascendente. Esto está visto de frente. De estos ramos, el más accesible es la faringe ascendente. Y específicamente, si nos metemos muy distales, no vamos a tener grandes riesgos para los nervios mixtos. O sea que estamos aquí y si protegemos con un balón la vertebral, vamos a evitar justamente el reflujo hacia estas pequeñas arterias y vamos a poder penetrar mucho mejor dentro de la fístula porque estamos ocluyendo prácticamente los otros aportes. Ven el cast que se forma y el pie de vena, aquí esta coma que se ve aquí es el pie de vena y la limpieza que queda en torno a la arteria vertebral debido a la presencia del balón. Nervio facial. Esto es, en las fístulas durales hay que tenerlo muy en cuenta. El nervio facial, sobre todo cuando a veces nos ponemos a tratar fístulas durales de la región del seno sigmoideo, y cuando nos ponemos a tratar fístulas durales que se encuentran a nivel del tentorio. ¿Por qué? Por irrigación. Voy a mostrar un caso bastante peculiar. Este es un paciente que había sangrado una hemorragia subaracnoidea y que tenía asociado un aneurisma y que tenía asociado una fístula dural tentorial. Se pensó que tenía justamente el aneurisma era el responsable del sangrado y se hizo un tratamiento en agudo, que fue un tratamiento parcial, y cuando se retomó el paciente para poder tratar definitivamente el aneurisma, que necesitaba la colocación de un stent y antiagregación, etcétera, etcétera. Entonces se dijo, vamos a ver, el aneurisma está parcialmente protegido, va a haber que hacerlo, pero va a haber que terminar con esta fístula tentorial, porque si no, esta fístula también puede sangrar. Así que ven que el acceso a través de ramos intracavernosos es bastante dificultoso y a través de carótida externa vemos que, sobre todo aquí, vemos que está nutrida por el ramo petroso de la arteria meningia media, por la auricular posterior y por ramito estilomastoideo, y lo que vemos a la derecha es esto, que es el nervio facial. Y la arcada del facial está representada, que son la irrigación del nervio facial, por la arteria meningia media a través de su ramo petroso y por la arteria auricular posterior o estilomastoidea, lo cual forma la arcada del facial. Si nosotros utilizamos aquí por vía arterial, en arterias tan finas como vemos aquí, que no están muy desarrolladas, o sea que son arterias que evidentemente son funcionales para el nervio facial, lo más probable es que tengamos una penetración del líquido embolizante en la vasa nervorum del facial y que le produzcamos una parálisis facial. Quiere decir que aquí, si es posible, estaba indicado la vía venosa. Un buen estudio con angio-CT, con SPER-CT, perdón, nos muestra el pie de vena aquí, que correspondería a esta zona. Entonces, ahí sí dijimos, bueno, intentamos la vía venosa, así que se hizo la vía venosa, se colocó un maratón, porque así se le podían colocar coils, ¿no es cierto? Un maratón y una hybrid 07 en un chaperón. Empezamos alegremente a colocar algunos coils aquí, y cuando íbamos por el tercer coil,
aquí vemos uno de ellos se nos escapa y se viene hasta aquí, hasta la zona. Esta es la vena basal de Rosenthal, ¿no es cierto?, en esta zona. Bueno, hicimos un control angiográfico en ese momento y ¿qué vemos? Que la fístula no estaba cerrada y que había una retención entre el coil y la zona de fístula. Aquí nos encontramos ante un riesgo hemorrágico, razón por la cual se decide, evidentemente, con el Marathon colocado en esta zona, terminar colocando agente embolizante. Así que se embolizó. Aquí ven, esto era el Onyx en el pie de vena, no en el pie de vena, sino un poquito más distal al pie de vena. Y en el control se ve que ya desaparece la fístula. ¿Pero qué ocurre? Desaparece la fístula, pero vemos que la vena, que es la vena basal, es una vena que es funcional y que va hacia la vena de Galeno. O sea que estamos con un riesgo de trombosis de esta vena y a lo mejor de infarto venoso hemorrágico. Y la vena de Galeno es permeable. Así que dijimos, bueno, tenemos aquí un catéter y tenemos un microcatéter con el cual podemos pasar a través de los coils, vamos a intentar recuperarlo. Así que la idea fue esa. Entonces pasamos con un microcatéter a través de los coils y pasamos un Solitaire X de un stent retriever, aquí lo ven, en anteroposterior, y aquí lo ven en lateral, ¿no es cierto? O sea, pasa el Solitaire y retiramos el microcatéter y luego el Solitaire se comportó muy bien, ¿eh? O sea que ahí tenemos la recuperación del coil en anteroposterior y la recuperación del coil en lateral. Así que esto vemos como en los tiempos venosos luego se ha recuperado la funcionalidad de la vena de Galeno y de la vena basal de Rosenthal. O sea, bueno, al final, por la historia del nervio facial, corrimos más riesgos que otra cosa, pero bueno, tuvimos la suerte de que eso terminó bien. Ahora, ¿cuándo debemos evitar de utilizar los agentes embólicos no adhesivos? Esto, sobre todo, tenemos que pensar de evitar utilizarlos cuando tenemos un riesgo de reflujo, cuando tenemos pedículos muy cortos, cuando no podemos embolizar a flujo bloqueado. Esto es un poco como ocurre con la médula, cuando estamos embolizando a través de ramos sulcocomisurales y que no tenemos derecho al reflujo. Entonces, en vez de utilizar líquidos embolizantes no adhesivos, habrá que utilizar glú. Este es el caso de un hombre de 53 años con un síndrome vertiginoso de 2 años de evolución, sospecha de malformación vascular en un TAC y angiografía diagnóstica de fístula dural tentorial derecha. Pero fíjense la cantidad de pequeñas arterias que vienen a través de ramos intracavernosos y la no participación de la carótida externa, porque apenas en una forma muy tenue está participando un ramo petroso de la meningia media, y poco más, y aquí un ramo retromastoideo, pero todo viene a través de la carótida interna. Vemos aquí un estudio de la carótida interna ya un poco más tardío, ¿no es cierto? Y aquí un poco más precoz. Vemos que la participación viene a partir de un tronco meningo-hipofisario, donde hay una pequeña dilatación aneurismática y una estenosis postdilatación. Luego, una gran cantidad de vasos que van a confluir hacia una vena que es difícil de distinguir para poder realizar un abordaje por vía venosa inicial. También vemos arterias que vienen desde el tronco inferolateral y decidimos entonces cateterizar por vía arterial. Ahí tienen el cateterismo por vía arterial de ese tronco meningo-hipofisario. Y aquí no podemos inyectar Onyx o similares, o sea que aquí tenemos que inyectar glú. ¿Cuál es el problema del glú? Podemos prevenir, por supuesto, el reflujo si vamos prudentemente, pero el problema de esto es que es muy raro que logremos realmente hacer un molde del pie de vena.
vamos a disminuir mucho el flujo de la malformación, pero no vamos a poder ocluir la totalidad de la malformación. Aquí tienen el cast que se logra con una inyección de glú, con una dilución de 1 a 3, o sea, 1 de glubran, 3 de lipiodol, y vemos un resultado de disminución importante de flujo, pero ahora podemos distinguir mucho mejor la vena. Entonces ahora sí podemos ir por vía venosa y desde allí podemos entonces terminar con esta fístula que de esta manera se puede curar. Las fístulas tipo 4 sabemos todos que son de altísimo riesgo hemorrágico y que es recomendable la utilización de agentes embólicos no adhesivos, con control de flujo si es posible, o sea, un septer u olla a presión. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que en general estas fístulas de tipo 4 con ectasias venosas son fístulas donde el riesgo del tratamiento es netamente inferior al riesgo de la historia natural. Y en general el tratamiento es relativamente más sencillo de lo que se puede llegar a pensar, ¿no es cierto? O sea que muchas veces tienen una anatomía relativamente sencilla porque es una anatomía de confluencia. Aquí ven la occipital del lado izquierdo, la occipital del lado derecho, o sea, meningia media y occipital, y ven que los territorios son territorios comunes, ¿no es cierto? La meningia posterior, que va al mismo territorio, y bueno, y el drenaje venoso final hacia la tórcula con una estenosis, o sea que esto hay que tratarlo sí o sí. Pero ahí es bastante sencillo, uno va por la meningia media, por el trayecto más sencillo y más recto, se coloca un septer y se puede perfectamente eliminar la totalidad de la fístula, que ahí lo ven. Y fíjense el control a 3 meses, con la reducción de la ectasia venosa y la trombosis y desaparición prácticamente de la misma, ¿no? A ver, no sé lo que pasa aquí, pero ahora. Voy a terminar con lo que son las fístulas tentoriales galénicas, en las cuales lo que hay que tener mucho cuidado es en la secuencia de embolización. Porque estas fístulas son fístulas particulares, son fístulas que responden a un patrón anatómico constante. ¿Cuál es ese patrón anatómico? Que son fístulas con un drenaje, con una vascularización mixta, que es de tipo pio-dural, o muchas veces leptomeningia, o pial, y dural pura. Y esto responde a ese patrón anatómico. Esto, fíjense, es aportes durales, todos aportes durales, meningia media, ramo tentorial del tronco meningohipofisario, meningia posterior, todo esto es meningio. Pero cuando hacemos la vertebral vemos que hay ramos a partir de coroideas posterolaterales que también están irrigando y muchas veces hay ramos piodurales que también irrigan la malformación. ¿Cuál es la característica de estos ramos? Es su situación, su localización. Aquí vemos el componente piodural o pial y este es el componente meningio. Recordemos que la vena de Galeno tiene una porción pial y una porción intradural. Y en este caso, ¿qué pasa? Es que el componente pial o piodural siempre es anterior y el componente dural siempre es posterior. Si embolizamos primero el componente dural, tenemos un riesgo de hemorragia, porque el pasaje hacia la vena nos puede desencadenar hipertensión venosa y hemorragia en la parte anterior. Entonces siempre debemos embolizar de pial a dural y de delante a atrás. Esto es entonces lo primero que hay que hacer, hay que eliminar los componentes piodurales, ya sea con glue, ya sea con Onyx o con lo que queramos, pero hay que eliminar prioritariamente eso. Después de desvascularizar esa zona, entonces sí, podemos atacar los componentes durales. Y ahí vemos que atacando los componentes durales que están más posteriores, nos podemos permitir pasar hacia la vena. Aquí tienen el componente pial y este es el componente dural. Y una vez ocluido, entonces sí,
ahí no vamos a tener riesgo de hemorragia. Esto es los tiempos parenquimatosos, y en los tiempos venosos vemos que se ha eliminado totalmente la malformación. La mayor parte de las veces se puede eliminar la vena de Galeno dilatada porque no tiene función. A veces, como en este caso, se puede conservar, pero es casualidad. En realidad lo que buscamos es ocluir esa vena de Galeno. Termino con la fístula tipo 5. Recordemos que la fístula tipo 5 es una fístula dural a nivel intracraneal que puede estar localizada en cualquier parte de la dura. El factor común a todas las fístulas tipo 5 es el drenaje venoso perimedular. Entonces, cuando veamos una hiperseñal en T2, un paciente con una mielopatía y que tiene vasos dilatados perimedulares y que tiene una angiografía medular negativa, hay que hacer una angiografía de los 4 vasos porque podemos llegar a ver cosas como esta, una pequeña arteria tentorial y un drenaje venoso perimedular descendente. Arteria también, o sea, está nutrida por un ramo petroso de la meningia media, que cuando cateterizamos selectivamente vemos perfectamente la fístula. Aquí también yo particularmente recomiendo que no se utilicen Onyx o similares porque tienen mayor penetración en la vasa nervorum y puede hacer isquemia del facial. Es preferible simplemente, como necesitamos pasar al PIDEBEN y nada más, utilizar glue. Miren el drenaje venoso final de estas venas perimedulares y después de hacer la embolización, ahí lo ven que la arteria tentorial está siempre permeable, pero ya no está más la fístula, ni tampoco a nivel de la carótida externa. Y en general lo que ocurre es esto. A los 4 meses vemos cómo se ha disminuido netamente la hiperseñal y han desaparecido los vasos perimedulares. O sea que en conclusión, fundamental identificar el drenaje venoso primario, así como las anastomosis peligrosas, y evaluar la necesidad de mantener un seno permeable, como bien dijo Andrés, ¿no es cierto? Ser agresivo con las fístulas con drenaje cortical. Y ya os dejo para una próxima, esto que publicamos hace unos meses, bueno, en el 2020, que es un subtipo, ¿no es cierto?, que es la suma de la fístula grado 4 más grado 5. Quiere decir, ectasia venosa más drenaje venoso perimedular. Esto suma el riesgo de 2 patologías de alto riesgo, por lo cual es una indicación de tratamiento de urgencia. Ya de esto hablaremos en otra oportunidad, si surge, y ya mostrando casos con más detalle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que es espectacular. Ya te hemos enganchado en 2, ¿no? Te hemos enganchado en anastomosis peligrosas y te hemos enganchado también en esta, ¿no? Yo creo que eso lo tendremos en cuenta el año que viene. En noviembre nos queda la última. Pero ahora pasamos un poco al turno de preguntas. Mientras tanto, mientras que los compañeros se las van pensando, yo tengo apuntado más o menos como 7 o 8 preguntas. Pero bueno, dejadme hacer una. ¿Cuándo vamos a tapar un seno venoso? ¿O cuándo es la primera opción la de ir a tratar el seno venoso? Porque Andrea ha enseñado una, luego ha enseñado otras que las conservaba. Como así, regla general, ¿cuándo taparíamos un seno? Andrés. Yo creo que el tapar el seno venoso, yo lo taparía si no hay otra. Si tú tienes posibilidad de conservarlo y es razonable y seguro conservarlo, ¿por qué no? La vida es muy larga, no sabes lo que puede pasar. Estas fístulas durales, al fin y al cabo, no dejan, o por lo menos en su génesis está implicada la trombosis venosa, o es una de las teorías, ¿no?, sobre su génesis, con lo cual si has tenido una, ¿por qué no vas a tener otra en otra localización? Siempre que puedas repermeabilizar el seno o conservar el seno, yo creo que se debe intentar. Obviamente si es seguro, si no es seguro, pues no. ¿Cuándo te vas a cargar el seno de todas? Como ha dicho Alfredo, la fístula dural cavernosa. Ahí es yo creo que la única opción viable. Sí, y a mí me parece también, o sea, si vemos, bueno, lo que es fundamental es en el estudio de la circulación venosa cerebral ver si ese seno se llena 2 veces o no.
¿no es cierto? Si se llena con la fístula y en un tiempo más tardío se llena con el drenaje venoso normal del cerebro. Ahí no hay ninguna duda de que hay que conservarlo. Por otro lado, es verdad que los senos, incluso los que están estenóticos o parcialmente trombosados y todo eso, incluso nosotros tenemos tendencia a tratar llegado el caso, incluso de meter stents, o sea, tratar de mantener el seno a toda costa. Ahora, hay senos que son senos excluidos, ¿no? Y entonces allí, evidentemente, a veces es más sencillo tapar esa zona del seno y se acabó con coils y listo, ¿no? Pero cada vez que podamos conservarlo, yo creo que la verdad que vale la pena. Sí. Como el caso que enseñó Andrés, ¿no? Una fístula ahí al seno sigmoide transverso, pues sin yugular por ese lado, ¿no? Y el drenaje hacia el otro lado perfectamente conservado sin estenosis, ¿no? Ahí nos plantearíamos, ¿no? Hacer un tratamiento un poquito por vía venosa, más sencillo a lo mejor que por vía arterial en toda esa zona y tapar el seno, ¿no? Pues sí. Sí. Y luego ha enseñado también olla a presión y no sé qué, y no sé qué otra técnica, básicamente oclusiones proximales para que penetre más, por una meninge media, pero las ramas traóseas también se portarían bien, la embolización a través de ramas traóseas con la olla a presión. La pregunta va para los dos. Sí, las transóseas, sí, incluso las transóseas hasta las puedes pinchar, porque las transóseas, si te ubicas bien, haciendo un buen estudio incluso con TAC, puedes llegar a ubicarlas y con palomillas. Muchas veces eso lo hacía Antonio Pérez Higueras con muchísima destreza, ¿no es cierto? Se puede llegar a pinchar, pero las transóseas, o sea, en una olla a presión pasas a través de las transóseas, casi siempre. Sí. Andrés. Totalmente de acuerdo. Las transóseas además las puedes identificar y es uno de los signos que te dicen que eso es una fístula dural, hasta en el escáner sin contraste, ¿no? Porque las ves muy bien en el TAC, ves el túnel que se ha hecho. Cuando te encuentras un túnel bien rectito, casi siempre vas a ser capaz de encontrar luego una proyección en la que lo vas a ver como un agujero, y una vez que lo tienes visto como un agujero, pincharlo como decía Antonio, como dice Alfredo, con una palomita es una buena opción. Nosotros tratamos así recientemente, hace unos años, 2 casos bastante seguidos con un resultado buenísimo en un paciente que tenía una navegación compleja por la arteria occipital. La olla a presión va muy bien en las transóseas si has llegado a meter la punta del catéter en la transósea. Como te quedes todavía en la porción muscular, el ONIS le cuesta muy poco meterse por todas las anastomosis musculares y al final acabas entrando. Pero a veces te llevas una buena cantidad de ONIS en el codo cabelludo, ¿no? O sea que el micro hay que pasarla, hay que estar en la traósea o pasarlo por lo menos. Te ayuda mucho si ya lo has pasado y consigues hacer ahí el tapón, ahí está todo ganado, porque ahí estás fenomenal, ahí estás en la mejor posición posible. Si estás en la porción muscular, ahí hay muchas anastomosis con muchas ramas musculares, y ojo el occipital con las anastomosis con las ramas musculares, con las ramas musculares de la vertebral, ¿no? Que bueno, el circuito anatomóstico de Bosnia y todo eso, que hay que tener cuidado de hacerlo bien distal para que no ocurra. Hay una pregunta desde la audiencia, Juan Sebastián Baldi, le dice, en el caso que se usó glue en el tronco meningo hipofisario, ¿cómo se evita el reflujo a carótida y cuál es el riesgo de dañar los paras craneales como el septo, etcétera? ¿No? Para Alfredo. Sí. Bueno, el hecho de evitar el reflujo, eso es simplemente, bueno, hay que tener muy presente en dónde está situado la punta del catéter, tener medido exactamente la zona de reflujo o de distancia de seguridad que tenemos, y lamentablemente lo único que podemos decir es que se necesita mucha experiencia de inyección de glue para poder decir en qué momento tenemos que dejar de inyectar. Yo personalmente, la experiencia la tengo a través de la médula. Entonces, a través de la médula, cuando estás en una surco comisural, tu distancia de seguridad es de 1 milímetro. Entonces, nunca voy a dejar que haya reflujo. ¿Por qué? Porque la manera de evitar para que haya reflujo es que cuando empieza a haber turbulencia en torno a la punta del catéter, o que se empieza a enlentecer el flujo de glue alrededor de la punta del catéter, por más que estemos muy bien y que veamos que siga avanzando, que está todo precioso, hay que parar de inyectar y hay que irse. Porque
Ese es el momento en el cual, en manera brusca, vamos a tener el reflujo y vamos a tener el accidente. Es preferible hacer un tratamiento parcial a intentar hacer un tratamiento magnífico con ese tipo de inyecciones, con glú. El hecho de poner un balón no nos sirve de gran cosa porque si ponemos un balón, muchas veces tenemos una llamada hacia el balón y podemos llegar a tener pegamento hacia el balón. O sea que lamentablemente allí lo único que podemos hacer es parar la inyección cuando empieza a enlentecer o empieza a haber un poco de turbulencia frente a la punta del catéter. Luego, con respecto a los pares craneales, en ese tipo de arterias, cuando están así dilatadas, cuando tienen ese flujo, es muy raro que vayamos a tener una isquemia de un par craneal. Eso sí, si es una arteria que es fina, muy pequeñita y que tenemos una distancia para recorrer relativamente importante, hay un riesgo de isquemia para par craneal, por supuesto. Pero aquí yo creo que es menor el riesgo del tratamiento que el de la evolución natural de ese tipo de enfermedad. Bueno, pues comentarios de la médula para celebrar que el día de Halloween y las películas de miedo están cerca. No sé si Mariano o David tenía alguna pregunta. Yo, perdona, no voy a abrir Alejandro. la cámara, que tengo a la niña saltando como un mono encima. Oye, dos preguntas, una para cada uno, que no la he sabido responder. Una para Andrés, es que el otro día estábamos con el balón el grande, y me preguntaron, oye, ¿y cuánto tiempo lo puedo tener? Nunca me he preocupado de eso. Y dije, no tengo idea, la verdad. Y no lo había pensado mayormente. Esa es una pregunta para ti, Andrés. Y la otra para Alfredo, o podéis compartir la pregunta, es, hace un tiempo atrás tratamos una fístula, cerramos el seno, que bajaba por el foramen yugular, ¿vale? Y tuvimos que bajar mucho con coils. Cuando cerramos los senos, nosotros utilizamos los coils estos de penumbra, los gordos, porque hacen bastante efecto masa y la verdad es que tapan bastante rápido. El tema es que me preguntaron si podíamos comprimir en el foramen yugular, porque bajamos mucho, algún par craneal, no sé si el 9º o el 10º, y también no tuve ninguna respuesta a esa pregunta. Esas son las dos preguntas. Yo la segunda pienso que te puedo responder porque en realidad el efecto de masa no, o sea, estás metiendo coils a nivel intravascular, o sea que en principio no va a lesionar o no va a haber un aumento del efecto de masa. Quizás lo que sí es verdad que ahora han aparecido unos nuevos coils, creo que los distribuye Angionautics, me parece, que son unos coils que a diferencia de los hidrocoils tienen, se engrosan aproximadamente 5 veces su tamaño y crean una reacción de tipo trombótica importante a lo largo de 20 minutos. Y con esos coils, por ejemplo, logras ocluir pero no creo que haya efecto, no hay efecto yo no he visto efecto de masa como para poder producir una compresión mecánica de algún par craneal. Lo que puedes llegar a observar es a lo mejor que por oclusión venosas pueda haber algún problema, pero realmente efecto de masa nunca he visto, mecánico no lo he visto. Y la primera no me acuerdo cuál era. Pero... Era sobre el balón. ¿En cuánto tiempo podemos tener hinchado el balón? Bueno, dale Andrés. Sí. A ver, en estos casos que he mostrado yo, esos senos no los estaba utilizando directamente el cerebro, estaban sobrecargados por la fístula. De manera que tener hinchado el balón a priori no nos daba mucho miedo tenerlo hinchado durante mucho tiempo. En otro seno que sí pueda estar utilizado, a veces cuando lo hemos hinchado en el seno longitudinal sí que te surge esa pregunta. Y la verdad es que ya hemos llegado a tenerlo hinchado más de 25 minutos sin ningún problema en absoluto. Sí que hay que estar pendientes, sí que si hay cualquier cambio en la tensión arterial, y nosotros siempre trabajamos con tensión arterial, monitorización intraarterial continua, pues hombre, eso puede ser algo que te oriente, que igual
hay que hacer un deshinchado del balón, pero yo creo que por tenerlo hinchado durante 20-25 minutos no va a pasar nada. No sé qué opinas tú, Alfredo. Y yo, el único, a mí, lo único que me da miedo a veces del balón es cuando estoy frente a la vena de la B. Porque no sé, viste, qué puede pasar allí, ¿no? Pero es verdad que en ese caso yo lo hincho y deshincho más seguido, pero la verdad que hasta ahora nunca nos ha ocurrido nada. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, una última preguntilla, yo creo que porque estamos obligados también, realmente estamos hablando de todo el rato de tratamiento endovascular, ¿no? Pero ¿qué hueco tiene la cirugía en este tipo de fístulas durales? ¿Dónde hay alguna localización o algún sitio donde la cirugía pueda ser más sencilla y más resolutiva que el tratamiento endovascular? Bueno, yo a eso sí te puedo responder, porque a veces cuando tienes una buena relación con los cirujanos y hay un buen poder de discusión, realmente puede haber indicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, las fístulas durales que son en la región de la tórcula, ¿no? Por ejemplo, donde el abordaje puede, incluso los balones más grandes no logran ocluir en forma temporal esa zona de la tórcula, o tienes que poner 2 o 3 balones, o sea que realmente la cosa es compleja, dependiendo de la accesibilidad de las arterias que vayan hacia esa confluencia de la tórcula. Yo alguna vez les hemos pedido ayuda a los cirujanos, más que nada para desaferentar gran parte de los pedículos arteriales pegados a la tórcula y entonces simplificarnos a nosotros el acceso endovascular secundario. Pero yo creo que cada vez hay menos indicaciones quirúrgicas. Desde ya la indicación quirúrgica de una fístula dural de un seno no la veo indicada, porque hay que tener en cuenta que para poder ocluir, nosotros ocluíamos un seno, pero el cirujano tenía que extirpar esa zona del seno. Entonces, ¿cómo hacía? Y tenía que coagular todas las venas de drenaje que llegaban a ese seno antes de quitar el seno. O sea que, aunque le fuese muy bien en la cirugía, terminaba con una lesión epileptógena por infartos venosos o por problemas de isquemia alrededor de ese seno. O sea que la cirugía de los senos durales para mí tiene que ser ya directamente descartada, y creo que ahora con la historia de los balones, con los NALEAS y con todo este tipo de sustancias de embolización, con las vías venosas combinadas por vía pial, etcétera, etcétera, cada vez se aleja más la indicación quirúrgica. Las fístulas de tipo 3 y las fístulas tentoriales, por más publicaciones que hayan hecho Lawton, yo sinceramente veo que cada vez se pueden resolver mejor por vía endovascular, y lamento si hay gente que opina diferentemente, pero sobre todo cirujanos, pero yo no. Creo que el rol de la cirugía en este momento, si tenemos que hacer un porcentaje, está de 20 a 80. 80 endovascular, 20 para la cirugía. Estoy hablando de fístulas tipo 3, tipo 4. No, el resto directamente me parece que prácticamente no creo que haya indicación quirúrgica. Andrés. Totalmente de acuerdo. Yo, vamos, en las fístulas de seno, el esqueletizar, ¿no? Como le llamaban, esqueletonizar todo el seno y todo eso, es una cirugía que, tela, no creo que esté al alcance de cualquiera de hacerla en menos de 5 o 6 horas sin dejar además, secuelas epiletiformes, como dice Alfredo. La típica que siempre se ha dicho, se ha defendido, que todavía era el reducto del cirujano, bueno, aparte de las tentoriales, que yo creo que obviamente el endovascular es más sencillo y menos complicado, es la típica fístula anterior dependiente de una ramita, de la meningia anterior, dependiente de la oftálmica y demás. Pero eso es porque, bueno, pensábamos en un abordaje arterial. Ahora cada vez más los abordajes venosos son sencillos, en esas fístulas no es nada complicado al final. Son las fístulas en las que menos te cuesta. Cuanto más adelante
navegas en el seno longitudinal, más fácil te resulta meterte en una vena cortical porque el ángulo es más abierto. En general no es especialmente complicado llegar hasta el pie de vena por vía venosa y cargarte una de esas fístulas. Así que a día de hoy, yo creo que cada vez les queda menos terreno. Bueno, pues yo creo que está claro. También es verdad que no intenten hacer esto en sus casas, sino estudiando todas esas conexiones que nos enseñan los profesores. Yo creo que es fundamental y no embrutecerse con el ictus. Hablando de ictus, la sesión del 23 de noviembre evidentemente será de ictus químico agudo y tendremos la doctora Sonia Mosteiro y el doctor José Larrea para contarnos su experiencia con el ictus químico agudo. Yo creo que pues damos por finalizado, nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que muchísimas gracias y nos vemos en noviembre. Un saludo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Fantástica sesión. Gracias.